Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Otro librito que va a salir, al que también tengo hecho el prólogo, ese sí ya está, se llama Sonríe Muerte. Es una colección de poemas que Alfredo dejó escritos en el año 1961. Él decía que después no escribió más, mentira. He leído más cosas. Sonríe Muerte. Del nacer al morir hay solo un paso en el que es cruel amor dudarte. Vaso vacilante que suele derramarse. Soy tosco aún. Todavía el recuerdo me parpadea. Eso es el primer poema del flaco que yo conocí cuando vivíamos juntos. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos la semana aquí en La Máquina de Pensar y ya dedicados a un tema, digamos, escuchamos al poeta Salvador Puch. Todos esos hombres hablaban todos así, hablando de su amigo Alfredo Zitarrosa. ¿Por qué? Porque de Alfredo Zitarrosa vamos a estar hablando durante toda la semana aquí en La Máquina de Pensar. Este fragmento, esta conversación con Salvador Puch ocurrió en el junio del 2006, cuando estábamos en Sopa de Letras. Entrevistamos a Salvador Puch, gran poeta, que también era conocido como locutor, como Becker Puch, y bueno, donde muy amigo de Zitarrosa, muy amigo de Strázulas, y vivieron juntos los dos, Salvador Puch y Zitarrosa, que estaba hablando de la poesía de Zitarrosa, porque Zitarrosa también escribía, era un escritor, aunque la vida lo llevó por el lado del cantor, ¿no? Ganó un concurso municipal de poesía, que es muy importante, el premio municipal, el que ahora se llama Premio Netti. Bueno, vamos a estar hablando de Alfredo Zitarrosa a lo largo y ancho de la semana. Así que arrancamos con Juan Cores en control de emisiones y con el flaco Germán en la puesta a punto. Y aquí le doy la bienvenida a el escritor, al investigador Hamid Nazabay. ¿Cómo andas, Hamid? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Hamid Nazabay, la última vez que pasaste por aquí estuvimos hablando de Canto Popular, Historia de Referentes, ese libro muy importante, tuyo, que incluso ganó un premio después, ¿no? No sé si en ese momento ya había ganado el premio. No. Tenía una mención en los graffiti en el 2013 y esta vez en el 2015 una mención especial en los premios anuales de literatura, en la categoría ensayo de arte y música. Ahí le dieron una mención. Una mención, seguro, sí. Bueno, muy bien. Y nada, ese libro, que es un libro como de consulta, donde es un libro con fichas, claro, yo me puse a buscar a Zitarrosa, pero ahí más que nada es como un inventario, ¿no? Como un diccionario de todos los cantores que se han pasado por Uruguay. Por lo tanto, son fichas breves necesariamente, ¿no? Por más que a lo largo de ese libro Zitarrosa está citado muchísimas veces, ¿no? Claro. Sí, absolutamente. Vos ahí decís una cosa, yo te decía, ya arrancamos y algo me interesa que empieces a hablar, es que es el cantor uruguayo que ha generado más investigación y más libros. Sí, claro, absolutamente. Digo, es sobre el que hay más biografías y más estudios. Después vendría Darno Jans, pero sobre Alfredo, además de las reediciones, ¿no? Bueno, en el caso de Pellegrino con su biografía, después otras biografías. Sí, aparte son ampliaciones. Versiones, vamos a decir, más acotadas, pero que agregan nuevos datos. Claro. Con ediciones tanto aquí como en Argentina. En ese caso, el caso de Guillermo. Aquella primera biografía de Erro, ¿no? Después hay unos Strázulas también, que también está como remixado, remodelado y ampliado después. El cantar en uruguayo, sí. Después está el trabajo de Mónica Salinas. De las letras. Claro. Para probar que las letras de Zitarrosa eran literatura, ¿no? Claro. Se sostenían poéticamente. Sí. Es sobre el que hay más volúmenes, entonces sobre aquellos que quieran profundizar en su vida y en su obra, hay material, afortunadamente, ¿no? Que de repente de otros no lo hay tanto, pero es el más investigado. En Argentina también hay algunas cosas publicadas que se conocen menos, algunos dossier, digamos, ¿no? Que está por allí alguna gente de radio, y bueno,
hay unas compilaciones ahí. Pero sí, tal cual. Incluso hay una novela gráfica, un cómic, una historieta que vamos También, a hablar hoy con es Rodolfo Santuro, que lo que hace es, no es como una novela gráfica toda unida, sino que son momentos de la vida de Citarrosa. Claro, también, claro. ¿no? Sí. Lo cual habla de lo primero que pensé yo cuando vi este dato, que parece muy obvio, pero no todo el mundo lo sabemos, yo no lo sabía, no era tan consciente de que era el cantor que había generado más libros, más investigación en Uruguay. Pensé si la muerte temprana no tuvo que ver, quizás, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, siempre, ¿no? Yo creo que en todos los casos donde hay investigaciones está la muerte de por medio, quizá, claro. ¿No? Inevitablemente. Es lo que revaloriza, digo. Porque si vamos al caso de Alfredo, una vez que vuelve al Uruguay, tuvo muy poco trabajo. Es decir, ese disco sobre pájaros y almas con Numa costó mucho salir. Es decir, entonces, bueno, pero evidentemente que después, una vez de muerto, sí, comienzan... Sí, yo recuerdo que en esa época, recuerdo que entre el 85, 86 y 89, fallece Citarrosa, hay una gran crisis como del canto folclórico, se pedía que hubiera renovación, la famosa renovación, nadie sabía exactamente qué era renovación, pero como que no, más de lo mismo no, que no se quiera, entonces hubo como una especie de rechazo. Hubo una gran llegada, una gran recepción en el 84, ¿no? Que bueno, yo no la vi, de 83, 84, 85, pero después se apaga. Eso es un reflujo y que se apagó y realmente... Absolutamente. Eso le pegó mucho también a Citarrosa. Claro. ¿no? Y después cuando el canto popular levanta, que se la década del 90, merced a los festivales con todo su halo de comercialización, evidentemente, ¿no? Y con algunas personas que, bueno, que estaban... Pero ¿podés explicar un poco esto de los 90? ¿Cómo es Claro, en los 90 comienza, hay una revalorización del tradicionalismo. Bueno, quizá tenga algo que ver también que casualmente hay un gobierno blanco, el gobierno de la calle. Ajá. Y bueno, y allí los festivales del interior comienzan a emerger, que ya estaban, algunos, ¿no? Sí. Pero con mucho más fuerza y con números artísticos como muy potentes, ¿no? Allí es que está Pablo Estramín, Pepe Guerra, bueno, Larona Carrero y algunos otros, ¿verdad? Evidentemente, Citarrosa no llegó a eso y quién sabe si hubiese participado o hasta qué punto hubiese participado. Pero si era realmente el perfil que esos festivales buscaban. Digo porque él también se fue reconvirtiendo. Él ya cuando en ese disco Pájaros y Almas, por ejemplo, es un disco mucho más intimista. Sí. Ya no es el cantor que canta y nada más, sino está buscando otra cosa, ¿no? Él ahí en ese disco, por ejemplo, lee un cuento, por ejemplo, que está extraordinario el cuento, claro. ¿No? Y después lee otros fragmentos narrativos que son muy buenos. Yo lo escuchaba, hay un cuento de del el canario de madera, ¿no? De la isla de Madera, que es brutal, ¿no? Es muy fuerte, es tremendo. Y sobre eso, Numa Morales también está, y él prácticamente en varias canciones como que canta o hace un coro con Numa, o después canta solo, digamos. Sí. Es un disco especial. De todas formas, otra cosa que quería preguntarte es, esto es quizá lo exterior de Citarrosa, pero también fue el cantor que más éxito tuvo en Argentina, o por lo menos fue primero, digamos, como que aparentemente fue primero él y después detrás fueron los olimareños a fines de los 60. Sí, aunque ahí veo parejo, porque en realidad, claro, los olimareños llegan de la mano de Cafrune, ¿no? Ajá. Entonces tuvieron como esa palanca, digamos. Citarrosa llega primero concursando con una delegación uruguaya en un festival en Salta, que no tuvo demasiada repercusión él, ¿verdad? Pero después sí, lo que logra él es que, claro, él versiona muchos temas argentinos y lo hace con calidad, digamos, ¿no? Porque a veces, y con ritmos argentinos también. Y eso también, yo creo que le dio a él una entrada más. Una entrada aparte de su obra en sí misma, ¿no? Es decir, que no, más allá de que fueran ritmos argentinos, no era simplemente un remedo sino que también, evidentemente conocía esos ritmos porque él los había aplicado, como las zambas, al uruguayo, ¿verdad? En su primer LP, por ejemplo, del año 66, Canta Citarrosa, aparecen 4 zambas al estilo salteño, argentino, pero que eran de él. Él dice incluso de una, ahora no me acuerdo cuál, dice que se la imaginó cantada por los chalchaleros. Pero es que increíblemente la historia, las 3 de ellas, Recordándote, Si te vas y Samba por vos, fueron con el tiempo grabadas por los chalchaleros. Recordándote, creo que. Claro, y es más, Oigo tu voz, que aparentemente fue lo primero que compuso. Sí. Los chalchaleros grabaron las 3, Cafrune también, no recuerdo Si te vas y la grabó Cafrune, pero es más, los chalchaleros a un LP le pusieron Recordándote, ¿no? En homenaje a Samba. Increíble, ¿no? Porque digo que él empieza, digamos, así y termina
eso se ha dado a veces en la música, ¿no? O sea, los que vos admirás o que querés de alguna forma, ¿no? Sí, o te inspiran de alguna forma para arrancar, terminan... Sin embargo, ya guitarrísticamente, él empieza a modelar otra cosa, digo, por más que las zambas, esas zambas clásicas, bueno, que los guitarristas que estaban con él también manejaban muy bien, porque estos guitarristas, por lo general, ya vienen acompañados a otros intérpretes, ¿no? Como Amalia La Vega, Roberto Rodríguez Luna. Entonces también... sí, digamos que eran gente que había estado con grandes claro, ¿no? Sí, grandes, sí, digamos, sí, estamos hablando de Amalia de la Vega, ¿no? Claro. Ahora vos me decías fuera del micrófono que él logra otro, y lo decís en tu libro también, otro color con las guitarras, otras armonías, digamos, no sé, logra un sonido único con esas 3 o 4 guitarras. Claro, sí, porque se ha hablado de una genealogía en el acompañamiento guitarrístico, en la grupalidad guitarrística, bueno, desde Gardel y bueno, y para acá evidentemente muchos cantores. Ya, Néstor Feria toma eso, Amalia La Vega, bueno, y para acá algunos más, y que él como que toma esa modalidad. Es cierto, pero en realidad anteriormente los sonidos, o sea, los ritmos, los géneros, eran los géneros, vamos a decir, clásicos. No había, vamos a decir, modificación allí, armonía, ¿verdad? De esos ritmos. Era el ritmo clásico que, bueno, trabajaba armónicamente con varias guitarras. Ahora él comienza a lograr un sonido citarrosa, ¿no? Poco a poco va como generando y llegando a lo que él quiere llegar, que es, bueno, hay milongas clásicas, sí, por supuesto, hay ritmos clásicos en citarrosa, pero también él va logrando otras melodías en las milongas, otras cosas, ¿no? No, pero aparte esto que decías de cuando él hace versiones de zambas argentinas, suenan totalmente distintas, ¿no? Suenan como citarrosa, ¿no? Suena como citarrosa. No es fácil generar un sonido. Sí. Por más que él decía después, yo soy apenas cantor, ni siquiera toco la guitarra. Sí, porque los que más se parecen en la armonización guitarrística son los cuyanos, digamos el caso, ¿verdad? Es decir, en otros casos, bueno, es un esquema de acompañamiento, sí, una primera guitarra, bueno, bombo, por lo general, que aquí ya no aparece, pero él va logrando, va componiendo y va logrando otros sonidos, ¿no? Que son ya más particulares, con nuevas armonías, con otras melodías, con variaciones, ¿verdad? De esos ritmos clásicos, incluso de construcciones, ¿no? Es decir, logra un sonido propio, que es citarrosa y que hoy por hoy ya se reconoce como tal, ¿no? Jamil, vos me decías, y lo pediste, que pediste una canción para que veamos cómo suenan las guitarras, cómo suenan estas armonías. Vamos a pedirle a Juan, a ver si puede ser la de María. Solo la noche supo su silencio, su vuelo circular, el ala rota, y tras cartón, la muerte. María quiso encontrar de su sombra su color y perfumó de mujer la esquina del callejón. María quiso volar con sus alas de cartón la noche con su espiral de cuchillos sin dolor. María, que viento sur golpeó tus ojos de mar, cuando roto el corazón se alzó luna en soledad. María, por la ciudad
desgastando fue su color y en la lluvia volverá a su esquina de Malbón. María, qué viento sur. Golpeo en tus ojos de mar. Bueno, este es un temazo, María de las Esquinas, pero no tiene guitarra, justo no tiene guitarra, pero es un temazo, Jamín. Sí, nos confundimos con Tu pollera azul de lino. Pero bueno, lo que sí decir importante es que él logró, además, con ese nuevo sonido guitarrístico, que esos guitarristas que ya eran consagrados y que tocaban con Mario Núñez, Nelson Olivera, en fin, de Los Santos, una cantidad de gente, Trías no tocó con él, pero es decir, lograran Ciro Pérez, lograran a su vez también desplegarse, vamos a decir, potencialmente mucho más. Es decir, logró, por ejemplo, en ese tema que estaba mencionando, que de repente esos guitarristas lograran desplegarse más allá de los moldes clásicos. O, por ejemplo, hasta con guitarra solista. Por ejemplo, Nelson Olivera en Del Amor Herido aparece tocando él solo y logra algo maravilloso en el sonido, que bueno, que es por la composición y la gravedad que tiene el tema, la poesía y la forma que lo canta Citarrosa, es decir, entonces también es importante eso, ¿no? Además que Citarrosa, conocía el instrumento muy bien, por más que no era guitarrista, y esto es importante decirlo, porque a veces dice, sí, no tocaba la guitarra, no, la tocaba, pero tocaba no quería tocarla en público. Claro, no tocaba de forma, vamos a decir, académica, pero sí conocía muy bien el instrumento, y por ejemplo, allí aparece La Desvelada, donde él toca solo, que es algo relativamente sencillo lo que ejecuta, pero de gran sensibilidad. Digo, porque a veces se cree que no tocaba. Bueno, claro, si miramos hoy en día los solistas que se acompañan solos, de repente los acompañamientos son más pobres, digamos. Pero en aquel momento lo que él hacía realmente era importancia. Lo mismo pasó con Gardel, que se dice no tocaba. Gardel comenzó como solista. Claro. Después cuando cantaba dúo tocaban las dos guitarras hasta que incorporan a José Ricardo. Y bueno, ahí forman un trío guitarrístico. Y después tuvo los guitarristas. Pero en los cortos que grabó Gardel en el 30, vemos que él se va apoyando en los acordes y va haciendo los arpegios también. Es decir, no es que no tocaban, pues sino, es decir, si era cantor, tocaba la guitarra. Claro, es decir, claro. Sí. No, y aparte para componer, ¿no? Obviamente. Exactamente, sí. Para componer. Jamil, aguantadme un poquito, amigos, vamos a una pausa. Estamos conversando con Jamil Nazabay en torno a nuestro autor de esta semana, el señor Alfredo Citarrosa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El 28 de diciembre, de madrugada, me encontré con Juanita, muerta, con las patitas abiertas sobre sus huevitos, como recogida y pensativa sobre el nido. Había quedado fría y rígida, como una cascarita de naranja, tal vez recordando el perfume del verano y el canto de sus hijos, ya nacidos. Dulce Juanita, mi tierna pajarita. Ay, ¿cómo pudo caberte en el cuerpecito toda la muerte? Ay, quietecita y helada, empollando nada, tu vida entera duró una primavera y quedó acabada de madrugada.
milonga está desierta y Juanita muerta sobre su nido. Parece estar despierta y pone el oído sobre un latido. Corazoncito herido se está enfriando y yo estoy llorando. Ya no se oirán tus píos en el estío, piquito frío. Dulce Juanita, mi tierna pajarita. Ay, ¿cómo pudo caberte en el cuerpecito toda la muerte? Dulce Juanita es el tema que nos estaba brindando Alfredo Zitarrosa. Lo elegimos porque, digo, bueno, hay muchos temas para elegir. A mí me llamó la atención que en la biografía de Pellegrino menciona dos temas, dos canciones que Zitarrosa no podía cantar en público, que estaban solo grabadas, no podía cantar en público. Una es Dulce Juanita y otra es El Niño Cristian. ¿Por qué? Porque se ponía a llorar. O sea, era un hombre que era muy emotivo, aparentemente, lo ganaba fácilmente la emoción, eso lo dice mucha gente que lo conoció, y Silvio Rodríguez dice que en Madrid, cuando lo vio, que estaba muy deprimido, que en un momento tuvo que dejar de verlo un poco porque él salía muy bajoneado, dice Silvio Rodríguez, dice, por lo menos es una testimonia. Y increíblemente en este caso le está cantando, como decías vos, a un pajarito, ¿no? O sea, no hay ese fondo a veces de social que hay en otras canciones, claro, ¿no? Y que había en esa época. Sí, porque si bien él fue asimilado a lo que fue la canción Protesta a partir de mediados de la década del 60, no fue estrictamente un cantor panfletario, salvo, por ejemplo, el Cambá, Miri Amigo, que alude al patrón y esto. Pero salvo algún tema así, en general, fue un cantor comprometido, sí, pero cantándole a una pajarita que se muere. Está siendo un cantor comprometido. Era más bien comprometido en las declaraciones, ¿no? Claro, en las entrevistas era seguro. Y por su postura política, que era sabida, claro, digo, ¿no? Como comunista y bueno, y gran lector de los anarquistas, ¿no? También. Pero, increíblemente, fue bastante plural políticamente a la hora de interpretar. Porque desde que cantó temas del artiguismo, pero así cantó también algo de Francisco Acuña de Figueroa, que era un enemigo acérrimo del artiguismo. Así también cantó La Unitaria, siendo que él cantó temas federales y se sentía federal. Cantó algo que tenía que ver con los blancos, y también a Milonga de Contrapunto, que él, como socialista, le da cabida a un pachequista que contrapuntee con él. Así sea para discutir, pero le da cabida a esa voz. Sí. Entonces fue bastante, en ese sentido, plural, aunque después, claro, con su perfil, ¿verdad? Que es algo también singular, que en otros casos no pasa, ¿verdad? Hay un detalle con respecto a las guitarras, o digamos, en esa búsqueda de ese sonido. También era alguien con un gran artista con inquietudes como en el tema de tratar de evolucionar, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, se vio en Guitarra Negra, que ahí ya está haciendo algo. Hay una carta que le manda, la leí hoy, a Rubén Lena, que lo admiraba obviamente mucho, ¿no? Y para que le manda una grabación para que vea lo que yo quiero hacer. Es una especie de poesía con canto, poesía con música, no sé si tiene ese nombre de poesía, pero tampoco es canción, ¿no? Claro, incluso eso que le manda le envía no es exactamente la Guitarra Negra, después fue variando el texto. Claro. Sí, porque eso le llama poema por milonga. Exacto. Que en realidad evidentemente que es una ficción, en el sentido de que si es un poema, es decir, no puede ser por milonga. Sin embargo, él así lo concebía porque así lo entendía, y reunía toda una tradición juglaresca rioplatense, y también que tenía que ver con lo poético, con el rescate de la milonga, pero también él le da mucha importancia a la influencia negra, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Negro Milonguero, que es un milongón, él también, ¿verdad? Trata de transmitir, esa raíz negra que hay
en la milonga, ¿no? Él sostenía, digamos, una frase que por lo menos hizo en su momento bastante camino, digamos, o se repitió mucho, aquella frase de que la milonga sería el blues de Montevideo, ¿no? Claro. Pero después sostenía esto que decís vos del ingrediente, o digamos, del componente negro, decía que también lo había en el tango, en la milonga, en otros géneros. Claro, sí. Sí, de hecho, sí, en las milongas, inevitablemente. En el tango, evidentemente, hoy por hoy ya esto está más que investigado. Ya está probado, digamos. Ya está probado. En aquel momento, bueno, lo planteaba. Sí, claro. Verdad, pero también él es interesante que él, cuando mantiene esa tradición guitarrística, él en ese momento, cuando toma ese formato, era joven, era una persona joven. Los que había ya eran Amadea Vega, Roberto Rodríguez Luna, que eran los que iban quedando, pero eran ya veteranos, ¿verdad? Y él como que asume esta cuestión de las guitarras y de la milonga, y bueno, y se la pone encima. Y en un momento como que prácticamente habla de que el tango es porteño y que la milonga es uruguaya. Viste que hubo una especie de división que aparte fue como admitida por los argentinos, lo cual es un bolazo todo eso, ¿no? Porque sí. Ahí discrepo con Citarrosa, ¿no? Estamos en la zona rioplatense y digo, Borges lo decía, ¿no? Para los porteños el tango nace en Buenos Aires, para los rosarinos en Rosario, para los montevideanos en Montevideo, ¿no? Sí. Él quizá también romantizaba un poco, pero es importante decir que él, además era un gran lector, era un investigador a su modo. Y por ejemplo, la obra de los ritmos musicales de dos argentinos que se llaman Teodoro Wilkes y Guerrero Cárpena, él la conocía muy bien porque muchas veces la citó, es decir, él manejaba bibliografía sobre el tema. Es decir, no es que, hacía una romantización, algo novelado y de lo que decía. Realmente él tenía fuentes históricas. De todas formas, tanto Citarrosa o como todos los que podemos hablar del folclore, en los 60 se enfrentaban a lo mismo, ¿no? Cómo tratar de aprender todo el canto como venía, pero cómo darle el giro personal. Cómo darle un giro ficticio personal o artístico personal. Cuando digo ficticio me refiero a darle generar una especie de, no sé si de historia o de justificación para decir, bueno, yo voy a hacer por acá y esto es lo que, ¿no? Tratar de dar algo personal, pero buscándole una especie como de entronque. Claro, es que ahí surgen todas las grandes corrientes dentro de lo que es el canto popular, digamos, surgen en esa década y cada uno, es decir, surge con sus propias improntas, con sus propias temáticas, con sus propios modos poéticos y musicales, ni que hablar, porque de la misma generación, un poquito más tardío, pero ahí es el Sabalero, por ejemplo, ¿no? Es Marcos Velázquez, en realidad es un poquito anterior, Santiago Chalar, Biglietti, los Olimareños, es esa generación. Y sin embargo son todos diferentes, aunque comparten esto que tú decís, ¿no? De alguna forma, ya en décadas anteriores había hecho a nivel más grande Atahualpa Yupanqui o Ciro Rodríguez Castillo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Digamos, de tomar esa cuestión común. Y el tema de la escritura, ¿cómo te parece que incidió? El hecho de, no es común, me parece que un cantor gane el premio municipal de poesía, digamos. Para empezar, estamos hablando de uno de los premios más importantes que había en Montevideo en aquella época y que sigue habiendo hoy, en la actualidad, ¿no? El premio Netti, al cual se presentan muchos escritores, ¿no? Él era un joven escritor y lo gana. Es más, lo increíble es que él pensaba que no tenía derecho a ganarlo porque estaba Onetti en el jurado, estaba Vicente Basso Maglio, que era muy amigo de él, y obviamente un señor mayor, un poeta de la radio, lo conocía el espectador, él estaba convencido que lo habían reconocido, por más que era con seudónimo, y que le habían dado algo muy típico de Citarrosa, que era esa cuestión de ese demonio interior que tenía de subestimarse, ¿no? Claro, sí, sus canciones evidentemente son poéticas, algo que por lo menos yo a veces un poco es por lo menos mi postura un poco personal, que hay poetas que intervienen en lo que es la canción, hay, ¿verdad? Pero también hay letristas que no necesariamente hay poesía, hay letristas de canciones, que si no tienen el ropaje musical, es como que no se sostiene. Eso es una postura personal, ¿verdad? Pero en el caso de Citarrosa, si las canciones son poéticas y hay poesía en las canciones. Ahora, claro, como tú decías hoy, de repente él no tomó esa vía de expresión, sino que tomó la canción, pero para poder expresar también todo lo que quería expresar en la poesía. Entonces, y evidentemente había una formación cultural, intelectual sólida, ¿verdad? Que le permitía, tanto navegar en la poesía como, evidentemente en el periodismo. Y después
aplicar eso a la canción, ¿verdad? Y bueno, y todo lo que es también toda su formación filosófica política, ¿no? Que también vos decís por el vínculo. era un gran lector. Sí, sí, con los anarquistas. Claro, joven. claro. Sí, es decir, él conocía muy bien, es decir, su postura política la tenía muy bien depurada, es decir, en cuanto, o sea, teóricamente, ¿verdad? Sí, el premio este que hablamos que ganó en el concurso municipal, con la plata que ganó, que era una buena plata, igual que ahora, es un buen premio, no editó ese libro, quedó inédito, y lo que hizo utilizarlos para irse a Perú, porque la idea, vía Perú quería llegar a La Habana, digamos, a Cuba, porque aquello ya había sentido el cimbronazo toda América, de lo que fue la Revolución Cubana, pero nunca llegó, ¿no? Claro, nunca claro. llegó, quedó anclado en Perú, Claro. en Lima, ¿no? Increíblemente es en Perú donde debuta como cantor, ¿no? Eso es increíble Sí, sí, también, sí. ¿no? Digamos, ahí como que descubre, porque él hasta ese momento era un muy buen locutor, que trabajaba con Becker Puig, ¿no? Con Salvador Puig, que era un gran poeta, pero obviamente de eso no se vivía, y y se consideraba escritor, ¿no? Poeta, escritor y locutor, ¿no? Y en un momento en Lima le dicen de cantar. Claro. Y canta y después sale en la televisión. Es una cosa increíble, ¿no? Arrancó bien. digamos. Sí, aparte que alguien empiece a cantar en la televisión, ¿no? Es algo muy raro, ¿no? Sí, sí, sí. Y que te pregunto, porque obviamente vos, Hamid, más o menos conocés a los cantores, no es lo habitual en lo que es un cantor No. folclórico uruguayo, digamos. Por lo con carrera, general, ¿no? claro, es arrancar por el boliche, en Por el los boliche. caminos o festivales. O en algún festival, o en algún claro. concurso, ¿verdad? Claro, es decir, sí, ese es el camino que después, bueno, a partir de eso, sobre todo los concursos O también, ser ¿no? apadrinado por un cantor O ser apadrinado, anterior, ¿no? exactamente. Digamos, con mucha... Sí. O de repente, a veces aparecer ya de repente con algún disco, en menos de 2 casos, porque a veces para llegar al disco también había que llegar. Claro. Pero sí, no es lo común comenzar debutando con... Y en otro país. Y en otro país. En otro país. Quizá eso también jugó para que... En Perú, para que, bueno, en definitiva era un extranjero Claro, que cantaba. claro. Y en estos países colonizados, a veces, como No, que eso... aparentemente lo hicieron cantar en un intermedio, en un programa intermedio, y como que fue una grata sorpresa, y bueno, y impactó. También probablemente, no sé, yo ahora no voy a decir, pero los peruanos tienen capacidad musical, digamos, Sí, ¿no? sí. O sea, hay un desarrollo musical que a él le gustaba mucho, y después se vincula con poetas también en Lima, y llega a conocer a un escritor como Manuel Escorza, que a mí me parece increíble, y o sea, es sorprendente lo de Claro. Citarrosa, y después viene aquí a Montevideo, y Sí. después de un año... Sí, ese viaje fue como iniciático, ¿no? Digo, algunos podrían verlo desde ese punto de vista, Sí, ¿no? sí, se fue de una forma, y cuando volvió era otro Citarrosa, Claro. ¿no? Otro Citarrosa. Digo, no, pero el hecho de que sea por América y Claro. de la manera que lo hizo, ¿verdad? Sí, sí, conociendo sí. pueblos, conociendo gente, ¿verdad? Bueno, que... Ahora te pregunto, Hamid, esto es una idea que tengo, pero es un bolazo capaz. Viste que hay otros cantores, por ejemplo, estoy pensando en Biglietti, o incluso mismo los olimareños, cantando toda la parte de los venezolanos, los llaneros, o sea, ¿no? O sea, que parecían en ese momento como tener una vertiente más latinoamericana, o pasible de ser visto, ¿no? Como latinoamericana. En cambio, Citarrosa siempre parece como muy montevideano, como muy uruguayo, ¿no? O sea, Sí, el sí, tema de la es cierto. milonga, si por más digo, no, como que no. Sí, por más de que tomó la samba, bueno, aparece también algún taquirari, por ahí hoy hablábamos justamente del cambá, pero digo, en general sí, salvo la samba que estaba muy metida radiofónicamente, Ajá. muy difundida por esta irrupción, esta invasión argentina que había en ese entonces, él como que es cierto, se mantiene más que nada en los ritmos del Río de la Plata, por decirlo así. Y Hamid, él muere en el año 89, y el canto popular, vos dijiste, bueno, canto folclórico, de alguna forma revive a partir de los 90, empieza uno y está ahora como está, digamos, ¿no? O sea, la pregunta Sí. es, ¿hay continuadores de Citarrosa? ¿Te Sí, parece que claro. impactó en algo? A veces las influencias quedan como dormidas y reaparecen en otro momento. ¿Cómo lo ves? Sí, ahí cuando tú decís de canto popular, reviven ese formato del interior, del festival, digo. Y quizá perviven otros más, vamos a decir, más austeramente o más aquietadamente, en modalidades más de repente más urbanas. Pero sí, yo creo que la obra de Citarrosa está presente como una referencia, digo. El cuarteto Citarrosa siguió en algún momento, y Claro, mucho claro. tiempo, ¿no? Sí, siguió, digo, instrumentalmente también logró su sello, que fue el sello Citarrosa. Más allá que después
no se llamó más Citarrosa porque, bueno, todos los litigios que hubo en referencia al nombre, ¿no? Ha sido motivo también, Alfredo, de mezquindades, de celos, incluso intrafamiliarmente, es decir, algo que es llamativo, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que está presente, y no solo, a veces presente como una referencia, ¿verdad? Perdón, el hecho de lo que vos mencionaste al principio en el primer bloque, todo el trabajo que él hizo guitarrístico, ¿no? Con ese, generó algo extraordinario, que un cantor se muera y que continúe, digamos, claro. ¿no? Ese trabajo guitarrístico. Sí, claro. Eso que dice que cuando cantaba, cuando tocaba el cuarteto, había gente que parecía que Citarrosa iba a salir de repente, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo que fue la obra, ¿verdad? Está en muchos intérpretes como referencia, en algunos como una anécdota. Y a veces existen evocaciones, bueno, evidentemente hay homenajes de todo tipo. Bueno, ahora viene uno, ¿no? Ahora viene uno, grande, sí. Está bien, si sirve para llegar a la obra y no sirve para, vamos a decir, desviarla también, porque si no se vuelve a la obra de Citarrosa, por más bueno, que... aquí aparentemente en este concierto van a ser versiones, ¿no? Van a ser versiones, claro. Y por lo que me dijeron, en dúo incluso. Claro, hay que ver si va a estar, si Citarrosa va a estar realmente presente, y si esos músicos van a estar presentes, porque quizá alguien lo va a ver a Drexler o a Aristimuño y no lo encuentra a Drexler ni a Aristimuño, sino que va a encontrar a alguien haciendo una versión de, que bueno, que todas son válidas, a ver. Sí. Todos son, digamos, signos sobre la obra, ¿no? Exactamente. Pueden ser signos más poderosos o signos más débiles, digamos. Claro. Y pueden haber tomado, digamos, lo que podía ser el sentido de la obra o no tomado, digamos. Claro, pero todos sabemos que hay versiones que a veces destrozan las canciones, ¿no? Claro, sí, y después hay que ver cómo, si esa obra después puede ser nuevamente escuchada y leída. Digo, yo que soy psicólogo, digo, la obra es Freud, digo, ha sido, bueno, bastardeada, sí, pero se vuelve a Freud, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque a veces tenemos reimpresiones y fotocopias de una obra, pero está la obra, ¿no? Es decir, sí, pero si sirve para volver a la obra. Sí, y a mí me quedo con lo que acabas de decir hace un minuto, de que hay gente que escuchaba el cuarteto y decía, parecía que iba a aparecer Citarrosa. Digo, no es poca cosa que un cantor que, digamos, que depende de su voz, logre de alguna forma generar una figura musical que vaya más allá de la voz. Porque el tipo se murió, ¿no? Y sin embargo dejó el sello guitarrístico que lo remite a él, ¿no? Es un caso muy raro. Sí, no, incluso las versiones de los temas, ¿no? Es decir, cuando alguien te va a interpretar Stefani, bueno, es decir, hay pocas versiones. Hay muchas versiones, pero que son versiones, más decir, de repente más libres o directamente son covers. Pero es decir, cuesta hacer una versión en lo que interpretativamente se refiere, ¿no? Una versión, sí, porque se tratan de trabajos muy cerrados, no muy bien hechos. Jamil Nazabay, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por ayudarnos a abrir esta semana dedicada a Alfredo Citarrosa, y obviamente lo que dijimos aquí probablemente sea discutible, y bueno, se va a ver durante toda Ojalá. La semana. Todo esto es relativo, pero estamos hablando de cultura y de cultura musical, ¿no? Gracias por estar acá. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, en el primer bloque lo anunciamos aquí, amigos, estamos en el primer día de esta semana dedicada a Alfredo Citarrosa, un cantor que es el cantor uruguayo que ha generado más investigaciones, más libros, y también generó relato gráfico, generó historieta. Vamos a darle la bienvenida al que hizo el guión de esa historieta de esa novela gráfica llamada Citarrosa. Rodolfo Santulo, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo andás? Bien. Bienvenido a La Máquina de Pensar. Rodolfo Santulo, ustedes lo conocen, no necesita presentación, pero voy a decir en su presentación que tuvimos el honor de contarlo como columnista de La Máquina de Pensar durante 2 años, así que es el único columnista que tuvo 2 años, ¿no? Y con algo de suerte volveré un tercero dentro de un tiempo, si los hados así lo quieren. En algún momento. Yo sé que Rodolfo Santulo no pudo venir ahora porque está esperando. Le mandamos un abrazo a Victoria y la dulce espera, como se dice. Así es. Ha sido unos últimos meses
quietud, así que se me hace un poco difícil movilizarme, agradezco que sea por teléfono. Igual Rodolfo Santullo ha aprovechado esta quietud para mirar muchas películas y la va comentando en el Facebook, ¿no? Pero bueno, Rodolfo, la pregunta era, este proyecto en su momento desde el 2011, o por lo menos en el 2011 ganaron los fondos concursables. Salió en el 2012, sí, Ajá. En el 2011 ganamos los fondos concursables y a lo largo del 2011 y gran parte del 2012 lo fuimos terminando de hacer con Max Aguirre, que es el dibujante argentino de esta novela gráfica. Se publicó en el 2012 y actualmente cuenta ya con 3 ediciones, porque para el 2015 lo reeditó Estuario acá en Uruguay, Sí. y en el 2013 había salido ya una edición por Locorrabia en Argentina. Te quería preguntar, porque ustedes generalmente, digamos, la gente del cómic, eso lo hablamos con Rock, se cruzan, digamos, cuando un guionista es uruguayo intentan que el dibujante sea argentino y viceversa, y a veces se hacen esas coediciones. Mi pregunta es, ¿qué pasó, si sabes qué suerte tuvo la edición de Cita Rosa en Buenos Aires, en Argentina? Bueno, está prácticamente agotada y entre los planes de la editorial parece ser que en el correo de este año se reedita también, así que Mirá. ha ido muy bien. Mirá. Muy bien, siempre manejándonos dentro de los números de las ediciones de historieta en el Río de la Plata, que son de alrededor de 1000 ejemplares, tampoco... No, pero bastante, ¿no? No, me estoy quejando. Pensé que me ibas a decir 500 ejemplares, pero 1000 ejemplares. En el torno de los 1000. O sea que superan a muchos libros, por ejemplo, de literatura. Rodolfo, vamos a aclarar, yo lo vi ahora en la librería, porque el cómic está en varias librerías. Sí, se encuentra disponible. Sí, está bien distribuido. Y en realidad no es una novela gráfica compacta, sino que son momentos de la vida de Alfredo Zitarrosa. Lo que hicimos con Max fue recopilar mediante entrevistas distintos momentos de la vida de Alfredo Zitarrosa y las concretamos en anécdotas ficcionales, porque si bien tomamos la anécdota oral que nos contaron, le damos visos de ficción para que historietísticamente esté bien narrada. Nos movimos por varias personas, gente que estuvo exiliada con él en España, en México, que se lo encontró en giras, obviamente en Uruguay, en Argentina. Nos movimos lo más en el espectro más amplio que pudimos. Pero en general, desde el que hacía las entrevistas fuiste vos, ¿no? ¿O no? Sí, igual hay por lo menos 2 excepciones en los 8 relatos que componen el libro. Son 2 que hizo Max, mejor dicho, Max hizo la entrevista previa y luego me comunicó con la persona que yo terminé entrevistando, que son Tute, el hijo de Caloy, que cuenta una anécdota que a su vez le había contado el padre, y Alfredo Sabat, el hijo de Hermenegildo Sabat, que a su vez nos contó una anécdota que le había contado su padre. Ah, muy bien. Y también entra tu padre, ¿no? Entra mi padre y mi madre. Y tu madre, sí, ¿no? Ahí son también... las 2 anécdotas que abren, la que abre y que cierra el libro son la primera de mi padre y el cierre de mi madre. Ah, María Barrio es tu madre. María Barrio es mi madre. Muy bien, la mamá de Rodolfo Santullo. ¿Por qué? Porque Rodolfo Santullo, nació en México, sus padres estaban exiliados y ahí también estuvieron allá y acá vinculados en algún momento con Zitarrosa. Sí, de hecho mi padre en su momento militaba para el Partido Comunista y había organizado una serie de conciertos a beneficio del partido, predictadura esto, y la primera anécdota justamente cuenta uno de esos conciertos con la presencia de Zitarrosa. Y en el caso de mi madre se da la casualidad de que ella trabajaba en el Teatro del Galpón cuando murió Alfredo Zitarrosa, y le tocó en suerte, no sé si es lo adecuado, de decir que coordinó el velorio. Sí, coordinó el velorio. Bueno, la última historia es el velorio, precisamente con un borracho que entra ahí. Sí, que es una anécdota literal contada por mi madre. Y después hay un hallazgo, lo volví a leer a la historieta. En su momento hablamos de esta historieta y me acuerdo lo presentamos ahí mismo. La presentamos acá en La Máquina de Pensar. La volví a leer, la verdad que funciona muy bien, todo el libro funciona muy bien. Me llamó la atención increíblemente que hubieras tenido la idea o la gran idea de llevar a historieta la entrevista que le hizo Zitarrosa a Juan Carlos Onetti, porque me parece una idea genial y muy simple, muy sencilla la idea, ¿no? Sí, muy contundente. Voy a decir que el gran mérito es de Max, mirá. Que en un momento dado cuando la anécdota se empieza a torcer, porque tanto Onetti como Zitarrosa parece que habían bebido más de la cuenta,
él comienza a hacer algo maravilloso en lo gráfico, que hay que ir girando el libro para ir siguiendo la narrativa, porque la cosa se empieza a poner un poco delirante. Pero lo que hizo Rodolfo Santulo como guionista fue respetar palabra por palabra lo que fue la entrevista de Zitarrosa a Onetti. Obviamente se le da una narración historietística, tendrían que verla, ¿no? Los dibujos de Max Aguirre, donde se quiebra, digamos, no voy a decir que se quiebra la temporalidad de la historieta, pero se quiebra, digamos, el fluir normal de las viñetas. Que la propia entrevista, si salió publicada en Marcha en su momento, cuando vos la lees tiene unos saltos temporales. El propio Zitarrosa, cuando la publica, dice cosas como, y de repente estábamos hablando de Artigas. Venían hablando de Gardel y de repente están hablando de Artigas. Y él no te explica qué pasó, por qué pasó en el hilo de la entrevista, que se fueron de una cosa a otra. Pero dado que comenta que bebían bastante durante la entrevista, uno puede suponer que el salto se debe a causas etíricas. No, pero vos sabés que también en la biografía de Pellegrino que estoy leyendo, también habla de otro artículo de Zitarrosa, donde va a una conferencia de prensa donde está hay una actriz muy famosa francesa, y lo que hace, en vez de cualquiera hablaría de esa conferencia de prensa, digamos, diciendo preguntas y respuestas, y lo que hace es un gran ensalada, un gran boniato que no se sabe quién está hablando, y ahí transmite lo que era esa conferencia de prensa, ¿no? O sea, que era todo un bombardeo, aparte estaban apretados, había un intérprete, en fin, una serie de cosas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es cierto lo que decís, Rodolfo, seguramente hubo una cuestión etílica por medio, pero él después no la quiso emprolijar, no quiso poner preguntas, respuestas y todo, ¿no? No nos hubiéramos enterado, sino que en el propio texto hace ese juego. Y la razón por la cual me pareció interesante hacer eso, ¿no? Transformar esa entrevista en una historieta, es porque también, si uno busca abarcar las distintas profesiones de Zitarrosa, la parte de periodista es algo que normalmente no se rescata, obviamente porque quedó tapado por el éxito de su carrera como cantautor, pero sí me parecía interesante mencionar ese aspecto también de su vida, ¿no? Sí, no, él se ganó la vida como periodista, incluso cuando fue muy famoso como cantor, él tenía una columna en el diario Ya, y hacía pequeñas reportajes, y lo que está genial de esta entrevista a Onetti, que solamente alguien con la inteligencia de Zitarrosa puede hacer, es tomar a Onetti y preguntarle por Gardel, ¿no? Eso me parece genial. Sí. ¿No? Y también la propia entrevista da una imagen de Onetti bastante negativa. Sí, muy complicado, pero diciendo con mucha agudeza cosas muy interesantes sobre Carlos Gardel. Por ejemplo, dice al final de la entrevista, le dice Onetti a Zitarrosa, decí que lo más importante que ha sucedido en el Uruguay en materia artística se llama Carlos Gardel. Y esto viniendo de Onetti, que estamos hablando de un escritor de alta cultura, de alta literatura, alguien que quería ser, codearse con los grandes, es muy fuerte, ¿no? Él dice que el producto artístico más grande del Uruguay no es la literatura o no es el teatro, es Carlos Gardel. Sí. Es algo increíble. Y después, en otro momento, cuando Zitarrosa le pregunta sobre qué le parecía a Carlos Gardel, porque Onetti lo veía varias veces en bares, él dice que era alguien que era triste, dice, ¿no? Que alguien que era triste y que no se sabe exactamente de dónde venía esa tristeza, ¿no? Sí, igual el propio Zitarrosa pone en el contexto de la entrevista que no le queda muy claro si Onetti no le toma el pelo, porque Onetti dice en un momento dado que Gardel nunca compuso un tango, y eso es mentira. Sí. Y de hecho también dice ni siquiera sé si sabía leer. Porque le preguntan qué hubiera dicho si hubiera leído El Pozo de Onetti, y dice no sé si sabía leer. Ahí ya estaba medio harto, lo quiere echar. Sí, a mí la impresión es como que Onetti juega un poco con su entrevistador, algo que hacía frecuentemente. Y le preguntan por si Gardel era inteligente, y le dice claro, sí. Pero a mí me quedo igual cuando dice la frase, porque Onetti tenía una gran visión psicológica, Gardel dice, tenía esa clase de tristeza que sale de adentro, que surge de un problema interior, aunque el problema interior no se sepa nunca de dónde viene. Y pensé, leyendo la biografía de Zitarrosa, que también capaz que le cae perfectamente a Zitarrosa esa y es probable. Dicho sea de paso, biografía por demás recomendable, la de Pellegrino.
Sí. Fue tanto para Max como para mí uno de nuestros cantares del alma, en realidad, no la edición esta actual que está dando vueltas, sino la original. Sí, Nos sirvió de acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Se transformó en nuestro libro de cabecera. Yo me acuerdo que te pregunté en aquel entonces, pero te vuelvo a preguntar porque obviamente nadie se va a acordar. Me llamaba la atención en tu libro, en esta novela gráfica, que en un momento Citarrosa hablara muy mal del peronismo. En medio de una página, en menos de una página, reseña todas las críticas que se le puede hacer al peronismo, ¿no? Digamos de que... que yo hago una síntesis, pero en realidad todo lo que dice lo dijo. Lo fui buscando en distintas opiniones. Ah, lo dijo. Claro, sí, y puntualmente en particular era muy sensible por cómo le había ido a Atahualpa Yupanqui durante el peronismo. A Atahualpa Yupanqui durante el peronismo le rompieron un dedo, dos, se le sentaron arriba. Esa justamente es la anécdota le contó Caló a Tute, y que también muestra lo complicado que es los tiempos y los países, ¿no? Porque él despotrica frente al peronismo, siendo los peronistas los que lo llevaron a... Claro, ahí se dan cuenta que está rodeado de peronistas y que esos jóvenes también estaban dentro de ese amplísimo rango que tenía el peronismo, ¿no? Le habla de los que refugiaron a nazi, que tienen sindicato, opositores del sindicato, amigos de Franco, pero después se hace toda una síntesis. O sea, en dos páginas, pocas veces veo en una historieta, en la primera página se habla toda la parte, la leyenda negra de Perón, y en la siguiente página se dice todo lo que hizo Perón, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Pero vos decías también que Max Aguirre también participó de esa escritura. Y no, Max en todo caso habrá dado datos fríos. En realidad diría un lector, Max es peronista además, o sea. Por eso me acuerdo, la respuesta que me acordaba que me diste hace años era que Max era peronista y que se había, resumido toda la leyenda negra como buen peronista. Los datos fríos a favor o en contra seguramente me los dio Max, que el pobre Max me ha hecho ese trabajo en libros en los que él dibuja y en libros en los que él no dibuja. Genial, Cosas como Malandras, cuando salió, que lo dibuja Dante Ginebra, la data técnica de Malandras es toda una historieta que pasa durante la Revolución Libertadora, en el bombardeo del 55. Toda la data histórica de Perón, él es mi asesor de historia argentina. Genial. Bueno, entonces este libro, esta novela gráfica llamada Citarrosa, con guión de Rodolfo Santulo y grandes dibujos del dibujante argentino Max Aguirre, esto hay que decirlo, porque realmente es un trabajo redondo, ¿no? Un trabajo oscuro, como era en parte de Citarrosa, por lo menos esa imagen que tenemos de él, con esa milonga triste, resumida en esta novela gráfica que está en todas las librerías. Rodolfo Santulo, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Por favor, muchas gracias a vos, Pablo, un abrazo grande. Un abrazo, amigos. Mañana nos va a visitar Daniel Drexler para hablar de Tres Tiempos, un libro escrito por el cantautor y diseñado por Alejandro Sequeira. Esto es todo, amigos. Obviamente con Daniel Drexler vamos a hablar también de Alfredo Citarrosa. Esto es todo. Hasta mañana, amigos.